Shabbat Shalom, amados hermanos, bendito sea el Todopoderoso, que tengo la oportunidad de dirigir este mensaje. Mis amados hermanos, pues les he preparado un tema, espero en el Todopoderoso que sea para nuestro bien. Siempre tratamos de buscar temas que nos ayuden a desarrollarnos espiritualmente. Bueno, en esta tarde quiero transmitir un mensaje. De verdad, sobre esta parashá, la parashá Vaerá, quiero transmitirles un mensaje que pues hace mucho tiempo estudié de este libro y quiero decirles que ha valido la pena lo que me costó. De verdad que ha sido de mucho beneficio espiritual para mi persona y para las personas que han oído los mensajes que hemos extraído de este libro. Repito, este libro se llama De la Torá a la vida. En este caso, extrae mensajes sobre el libro de Shemot. Bien, pues voy a empezar con el tema. El tema que hemos preparado se llama desconsideración. Como ustedes saben, esta palabra la podemos entender como cuando una persona no toma en cuenta, no considera algunos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos estudiando en este Shabbat la parashá Vaerá y bueno, pues es cuando empiezan las plagas. Esta parashá abarca 7 plagas, muchas plagas, entonces vamos a enfocarnos en una de ellas y sobre ello vamos a tratar en este día. Así que nuestro tema se llama desconsideración. Y vamos a empezar nuestro tema en Shemot, capítulo 9, verso 20. Dice así: el que temía la palabra de Hashem, de los esclavos del faraón, guardó sus esclavos y sus ganados en casa. Vamos a hablar obviamente sobre la plaga del granizo. Y a diferencia de las demás plagas, mis amados hermanos, en esta séptima plaga, Hashem otorgó a todos los egipcios la oportunidad que pudieran ellos poner a salvo sus animales y a sus siervos, a sus esclavos, a fin de que, bueno, en esta plaga no fueran destruidos por la enorme nevada, por la intensa nevada, porque iba a caer mucho granizo. Entonces, dice la Escritura, Shemot capítulo 9, versos 18 y 19, claramente así lo hizo saber Hashem por boca de Moshe a los egipcios. Dice el pasuk: he aquí que yo haré bajar como a esta hora mañana granizo muy fuerte, que como él jamás hubo en Egipto desde el día en que se fundó. Ahora pues, envía y haz que se ponga a cubierto tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque sobre todos los hombres y los animales que fueren hallados en el campo y que no estuvieren guardados bajo techo, caerá el granizo y morirá. Entonces, la Torá nos dice, mis amados hermanos, que en este caso los egipcios, ellos iban a tener la última palabra. Si los egipcios deciden oír la advertencia de Hashem y protegen su ganado y a sus siervos, entonces, mis amados hermanos, depende de los egipcios. O en su defecto, si no lo querían hacer y querían ignorar el peligro al cual se exponían, bueno, también lo pueden hacer. Todo está en las manos de los egipcios. Ahora, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Fíjense que esta plaga, la del granizo, es
la séptima plaga. De todas las plagas han sido consecutivas, ¿verdad? Entonces, es la séptima plaga que Hashem va a mandar sobre todo el país de Egipto. Todas las plagas golpearon de una manera contundente la salud física del pueblo de Egipto. O sea, todas las plagas estuvieron allí para golpear al pueblo de Israel. Entonces, los egipcios sintieron en su carne las 6 plagas anteriores, ¿verdad? Y ellos notaron y ellos entendieron que cada una de ellas, cada vez que Hashem decretaba una plaga sobre Egipto, cada una de ellas se cumplía en su totalidad, con suma efectividad, en cada mínimo detalle. Todo lo que decía Hashem se cumplía. Eso los egipcios lo pudieron, como les diría, lo pudieron constatar a lo largo de estas 6 plagas. Entonces, no quedaba duda para ninguno de ellos de que esta séptima plaga, la del granizo, tendría que cumplirse, tendría que llevarse a cabo exactamente el día, la hora en que el Rey del Universo, Hashem, lo había fijado. Entonces, mis amados hermanos, el asombro nos resalta. No se explica cómo es que los egipcios permanecieron indiferentes a esta advertencia que hace Moshe y dejaron sus animales a la intemperie, a merced de que el granizo venga y golpee tremendamente a los animales y a los que cuidaban a los animales. O sea, no se entiende, no se explica por qué los egipcios hicieron esto. Entonces, podríamos preguntarnos por qué razón no metieron su ganado a las casas a fin de cuidar de cuidar sus pertenencias. Entonces, ¿por qué razón los egipcios no metieron su ganado a las casas para protegerlos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, fíjense que esta pregunta tiene un alcance más profundo. ¿Y saben ustedes por qué? Bueno, porque de manera natural, diríamos de manera normal, todo hombre que es precavido, ¿verdad?, toma las medidas necesarias para proteger su patrimonio de cualquier peligro, de cualquier eventualidad. Entonces, todo hombre precavido, para proteger sus pertenencias, para proteger su patrimonio, inclusive va a comprar de las aseguradoras de autos, de casa, ¿de acuerdo? Va a contratar de ellas un seguro, porque desea proteger su patrimonio. Entonces no se entiende que los egipcios, después de que fueron advertidos, después de que habían pasado 6 plagas y que cada una de ellas se había cumplido a cabalidad, en esta séptima no salvaguardaran su patrimonio. Si todo hombre precavido, ¿verdad?, les decía, hasta contrata seguros para proteger su patrimonio. Y inclusive, mis amados hermanos, muchas veces la persona contrata seguros de vida, seguro de autos, seguro de casa, aun cuando los peligros estén lejos de materializarse. O sea que, de todas maneras, el hombre dice, por sí o por no, vamos a proteger nuestros bienes. Entonces, contrata seguros
y vamos a decirlo así, a expensas de no usarlo, ¿de acuerdo? Entonces, puede o quiere desembolsar un gasto inútil y no arriesgar su patrimonio. De hecho, todos los que contratamos algún seguro, ejemplo el de auto, pensamos en no ocuparlo nunca. Y sin embargo, estamos dispuestos a ¿qué? A desembolsar ese gasto inútil y no arriesgar el bien material que tenemos. Entonces, si nosotros retomamos la pregunta que hicimos acá, ¿por qué razón no metieron su ganado a las casas al fin de cuidar sus pertenencias, mis amados hermanos? ¿Cómo se explica que los egipcios no protegieran sus bienes? Nos debe causar asombro, ¿no? Lo que todo hombre, nosotros le pedimos a Hashem, siempre que quieras hacer algo, nada más avísame, ¿no? Si tú me avisas, yo voy a tener las orejas bien paraditas para oír. Nada más quiero que me avises. Aquí Hashem avisó a los egipcios, ¿de acuerdo? Avisó. Entonces, por eso es que nos asombra la actitud de los egipcios. Fíjese sobre esto que estamos platicando, mis amados hermanos, del por qué los egipcios no cuidaron sus bienes. Los sabios de nuestro pueblo, los jajamín de nuestro pueblo, dieron muchas respuestas a esto que estamos preguntando. ¿Por qué los egipcios no cuidaron su patrimonio? Entonces los sabios de nuestro pueblo dieron muchas respuestas. Nos vamos a enfocar en dos de ellas, ¿de acuerdo? Entonces la primera es que el pasuk, el verso, dice que no todos los egipcios fueron indiferentes a la advertencia de Hashem. Algunos de ellos hicieron caso y se protegieron. Algunos de ellos dijeron, qué bueno que nos avisaron, todas las plagas se han llevado a cabo como Hashem la ha ordenado. Entonces, algunos no fueron indiferentes a esta advertencia y protegieron su ganado y protegieron a sus siervos. Claramente el verso dice así, estamos en el capítulo 9, verso 20. El verso 20 dice, el que temían la palabra de Hashem, de los esclavos del faraón, guardó sus esclavos y su ganado en las casas. Entonces, no todos los egipcios fueron indiferentes. Ahora, pero la Torá dice que otros, ¿verdad? Otros fueron indiferentes a las palabras de Hashem. Otros fueron indiferentes. Y entonces, la Torá describe a los que fueron indiferentes de esta manera. Dice el verso 21, mas todo aquel que no hizo caso a la palabra de Hashem, dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. Entonces, hubieron unos que hicieron caso y hubieron otros que no hicieron caso. Pero hay algo que deseo que pongan atención. En los que hicieron caso, la Torá dice, mas el que temía la palabra de Hashem, guardó sus ganados y sus siervos. Pero en los que no hicieron caso, la Torá cambia las palabras y fíjense que dice, mas el que no hizo caso de la palabra de Hashem, dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia entre unos y otros. Unos temieron y otros no hicieron caso. Entonces, como que no existe, mis amados hermanos, la proporción de vida en los versos.
la proporción sintética de vida en los versos. Las reglas gramaticales normalmente se indican que se tienen que utilizar, ¿verdad? Diríamos las mismas palabras, ¿no? En ese sentido, el verso quedaría así, para que vean ustedes como que fuera igual. El verso diría, el que temía la palabra de Dios guardó a sus ganados y a sus siervos en casa. Y lo contrario tendría que decir, y el que no temía la palabra de Dios no guardó sus animales y sus siervos en casa. La Torá no hace eso. ¿Qué hace la Torá? Por un lado, unos temen y guardan, y por otro lado, otros no hacen caso a la palabra de Hashem. Entonces, aquí, este cambio, mis amados hermanos, en la unidad lingüística tiene un objetivo, y es el objetivo de enseñarnos un principio. ¿Cuál es este principio? Es que toda desconsideración es calificada por la Torá como falta de temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que no hizo caso de la palabra del Señor quiere decir que no consideró, que no puso atención a lo que Hashem había dicho. Y entonces todo aquel que no hace caso se le considera como que no tiene temor a Hashem, no tiene temor a Dios. Por eso decimos que toda desconsideración es calificada por la Torá como una falta de temor a Hashem. Entonces, la desconsideración, el no hacer caso a algo, es, mis amados hermanos, un mal hábito que genera al final de la vida del hombre severas consecuencias. Vamos a explicar. Eso lo tenemos que explicar porque aquí tenemos un mensaje muy para nosotros. De verdad es un mensaje maravilloso. Entonces dijimos, toda desconsideración es un mal hábito que genera a la postre severas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando en la vida de una persona se presenta una anomalía, ya sea espiritual o material, y esta sea la más significante e intrascendente, si no se le atiende con oportunidad y seriedad, puede llevar a la persona, al hombre, mis amados hermanos, con el correr del tiempo, a perder su equilibrio anímico, a perder su patrimonio, su tranquilidad y su salud. O sea, si una persona no le pone atención a cualquier situación difícil que se le presente en la vida, y como dijimos, esta puede ser material o espiritual, al final puede pues tener severas consecuencias. Entonces, si nosotros tomáramos un ejemplo, por ejemplo, si en la persona nota que hay una pequeña inflamación en cualquier parte de su cuerpo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Es que no nos debe caber duda de que esta comenzó a formarse porque una célula de nuestro cuerpo insignificante empezó a tener un desorden. Entonces, si no se le atiende oportunamente y con seriedad, con profesionalismo, esto es yendo al doctor, viendo por qué me estaba pasando esto podría desarrollar una seria complicación en los tejidos y eso llevaría a sellar el destino de la persona. Entonces, esto mismo sucede en la parte espiritual, ¿no? En la parte espiritual, toda desviación,
ya estamos diciendo, por muy pequeña que sea, que el hombre detecta en su rutina diaria, toda cosa que el hombre dice, oye, esto es diferente, ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la parte espiritual, por ejemplo, desgano por rezar y agradecer a Hashem. Si en la vida nos encontramos con que un día no tenemos ganas de rezar a Hashem, no tenemos ganas de agradecer a Hashem, como si comiste, bebiste, pero no tienes ganas de pararte y decirle a Modei Ani, gracias Hashem. Si no tienes eso, o sea, toda desviación que el hombre detecta en su vida diaria, otro sería, por ejemplo, el no tener los cuidados para guardar bien el día de Shabbat. Si la persona siente apatía por estudiar Torah, si la persona se levanta y dice, hoy no quiero estudiar Torah, hoy no tengo ganas de estudiar Torah, en fin, pueden existir muchos ejemplos, nos quedamos con esto. Si el hombre no le pone atención a estas cosas, porque estas cosas deben considerarse con seriedad. Estas cosas, si nos llega a ocurrir de que yo tengo desgano, que yo no quiero agradecer a Hashem, que no estoy guardando bien el Shabbat, que no estoy estudiando la Torah con la seriedad, con ese deseo, entonces en ese momento yo tengo que decir, algo me está pasando, algo está sucediendo. ¿De acuerdo? Si la persona no toma consideración de estas cosas, si desconsidera estas cosas, estos síntomas, va a suceder que el hombre puede rodar, dar pie tras pie, puede esto desviarlo de su camino que ahora tiene, que es el correcto, y alejarlo del camino de la Torah. De hecho, toda persona que se ha desviado de la Torah, toda persona que ha dejado el buen camino, no se levantó un día y dijo, ¿saben qué? Ya no voy a ser religioso. No se levantó un día y dijo, ya no voy a ir más a la comunidad. No, las cosas empezaron con algo pequeño. Y empezaron con algo pequeño y la persona no consideró esos síntomas. Y entonces, cuando ya le puso atención, sucedió, mis amados hermanos, que ya no pudo hacer nada con su vida. Entonces, en relación con los egipcios que estamos viendo, y volviendo a la pregunta de que por qué los egipcios no salvaguardaron su patrimonio, podríamos decir que en esto giró su actitud inverosímil, increíble de los egipcios. Porque ellos sabían, ellos ya confiaban que la palabra de Hashem, mis amados hermanos, habría que llevarse a cabo, ¿no? Sabían a ciencia cierta que el granizo tenía que bajar, que si no oían esa palabra, sus bienes iban a afectarse. Sin embargo, desconsideraron esta información. No le pusieron atención. La tomaron, como decimos nosotros, muy a la ligera. De modo que dejaron pasar el tiempo hasta que finalmente se vieron envueltos en una situación ya irremediable. Cuando empezó a caer el granizo, quisieron ir por su ganado, ya no lo pudieron hacer. Y se perdió todo aquello. Así que por eso la Torah dice, mas todo aquel que no hizo caso de la palabra de Hashem, la Torah subraya esto con el objetivo de indicarnos que la falta estribó precisamente en no considerar todo lo que había sucedido y había hecho Hashem ya. Entonces, si una persona ignora, mis amados hermanos, una manifestación
de trastorno espiritual se califica como desconsiderada. Y toda desconsideración marca siempre el principio de una caída. Entonces, ahora, esta idea, este concepto que estamos señalando, aplica también para la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que los grandes hombres, las personas que han alcanzado un nivel espiritual muy elevado, se han formado precisamente de la consideración que ponen sobre las cosas pequeñas. Los jajamim, los sabios de nuestro pueblo Israel que tanto admiramos, nuestro Ribi Yehoshua, Shaul de Tarso, Kefa, todos esos hombres que nosotros consideramos enormes espiritualmente hablando, se han formado precisamente de que consideraron aún las cosas más pequeñas. Y los grandes hombres se forman por la consideración que le ponen a esas cosas pequeñas. Entonces, la atención que cada persona pone al detalle más mínimo de su conducta, por ejemplo, al trato que tiene con la sociedad, es cómo se conduce en la sociedad, su forma de hablar, porque muchos somos religiosos, pero cuando hablamos decimos, ¿cómo es posible que este sea religioso? Entonces, cuando la persona le pone atención al más mínimo detalle, estamos mencionando como su forma de hablar, de saludar, por ejemplo, ya ven que ahorita la gente se saluda, bueno, no es un apretón de manos, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona ante situaciones difíciles? Entonces, ¿cómo podríamos decir? Si la persona pone atención, cosecha el fruto de su esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte positiva, mis amados hermanos, el considerar las cosas, aún las cosas más pequeñas, eso hace que las personas se vuelvan grandes. Entonces, cuando una persona le pone atención al más mínimo detalle de su vida, con el correr del tiempo, vamos a decir que su personalidad se enaltece, su carácter se refina y se ve una persona distinta. ¿De acuerdo? Es cuando las personas dicen, oye, esta persona, mira qué refinada, mira qué carácter tan bonito. Entonces, todo es para bien. Cada enmienda, cada corrección que el hombre hace a su mala conducta, cada detalle que aplica a la perfección de su desarrollo personal, no hace otra cosa más que elevar a las personas en aras de la nobleza, ¿de acuerdo? Como diríamos, de la pulcritud. Y eso va a hacer que finalmente lo que el hombre quiere alcanzar lo logre, pueda llegar a la cima. Entonces, un ejemplo de, diríamos, vivo de esta maravillosa actitud, porque es una actitud, el ser considerado es una actitud, ¿no? En este caso la actitud de la consideración, por ejemplo, cuando hablamos sobre Moshe, ya que estamos en Shemot, que es donde Moshe va a tratar de liberar a nuestro pueblo Israel. Entonces, cuando Hashem buscó quién sacaría a su pueblo de la esclavitud de Misraim, entonces, cuando se trató de buscar al hombre ideal para que fuera el que sacara a Israel de Egipto, si ustedes pueden ver, no contempló el perfil de liderazgo, ¿no? Así como tampoco su capacidad de diserción. Es obvio, ¿no? Hasta Moshe dice, yo no sé hablar, yo no sé, soy torpe de boca, ¿no? Su poder de convocatoria, Moshe dijo, manda a otro mejor, ¿no?
no dijo, a ver, Moshe, ¿cuál es tu currículo? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué actos has hecho para enviarte, ¿no? El Midrash Shemot Rabbah 2.2 dice, ¿qué fue lo que contempló Hashem? El Midrash dice que Moshe fue elegido como líder para nuestro pueblo Israel debido a la consideración que ponía sobre las cosas pequeñas, sobre las cosas intrascendentes. Dice el Midrash que en cierta ocasión, cuando una oveja se perdió, se salió del rebaño, Moshe fue tras ella, y aquí nos estamos acordando lo que dice nuestro Ribi Yehoshua, dice que Moshe fue tras ella y la encontró bebiendo agua en el arroyo y le dijo Moshe a la oveja, no sabía que tenía sed, seguramente estarás cansada para caminar de regreso hacia el rebaño. La cargó en sus brazos, en sus hombros, y la depositó junto a las demás. Eso es lo que dice el Midrash, que Moshe era un hombre que tenía un buen trato con el animalito. Entonces, si tiene un buen trato con el animalito, lo va a tener con las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se escoge a un gran hombre? Es viendo cómo actúa en los detalles más pequeños. Entonces, si lo que dice el Midrash es cierto, Hashem nos está enseñando, mis amados hermanos, que para llegar a ser un gran hombre, una gran persona, se debe comenzar precisamente con las cosas que parecen insignificantes, aquellas que normalmente el hombre las desconsidera, pero que esas cosas pequeñas que el hombre desconsidera, a la vez, cuando las llega a hacer, marcan su personalidad y su grandeza. Entonces, Moshe por eso fue grande, y por eso la Torá dice que fue una persona enorme, un profeta enorme. Entonces, bien, a continuación les voy a narrar una anécdota que se relaciona con el tema que estamos teniendo. Fíjense que los sabios de nuestro pueblo Israel destacaron siempre, los grandes jajamim de nuestro pueblo, destacaron siempre por su meticulosidad en el cuidado de su conducta personal y en la corrección oportuna que hacían de toda anomalía que detectaban en sus hábitos. Entonces, a pesar de que fueran cosas muy pequeñitas, muy diríamos insignificantes, ellos decían, tengo que lidiar con esta anomalía y tengo que quitármela. Entonces, los grandes sabios de nuestro pueblo eso hicieron. Entonces, la anécdota que les quiero contar habla sobre alguien, sobre un hombre justo, un hombre temeroso de Hashem, llamado Rabbi Jacob. Entonces, se dice que Rabbi Jacob se fue a dormir a altas horas de la noche y, bueno, pues después de haber estudiado Torah profundamente, pues ya llegó el momento de irse a dormir. Los grandes sabios de nuestro pueblo Israel han sido personas que normalmente estudian mucha Torah, ¿de acuerdo? Y de noche lo hacen. Entonces, se fue a dormir. Era una de esas noches muy frías, las calles estaban tapizadas de nieve, normalmente el viento sopla con mucha intensidad, el invierno aquel había sido muy crudo, entonces dice que se fue a dormir. Al cabo de 2 horas que estaba acostado, pues Rabbi Jacob se despertó en medio del insomnio. Acuérdense que a veces no se puede dormir, entonces se despertó y se le antojó fumar un cigarro. Debo recordarles que
En nuestro pueblo Israel el cigarro no se considera negativo, sí un mal hábito, ¿de acuerdo? En otra ocasión hablaremos de esto. Entonces, se le antojó fumar un cigarro. De hecho, con antelación ya lo había puesto en la mesita, ¿verdad? Que estaba junto a su cama. Entonces se le antojó fumar un cigarro. De pronto se acordó de la halajá. La halajá es la ley judía, ¿no? Esta ley prohíbe tocar cualquier parte del cuerpo antes de practicar el rito de Netilat Yadayim, lavarse las manos. Entonces, estando acostado, consideró en primera instancia llevar a cabo este ritual. Pero pues, la noche está fría, así que sintió pereza de levantarse de su cama y practicar este penoso lavado de manos solo para fumar un cigarro. Entonces, todo este proceso que debía seguir para poder fumar un cigarro implicaba un considerable esfuerzo. Entonces, primero tenía que ponerse las ropas gruesas para protegerse de ese frío tan tremendo que reinaba en su casa, y ya ustedes saben, a veces hay casas que penetran mucho el frío, ¿no? A esas horas de la noche, y como ustedes saben, cuando hace mucho frío, pues el cuerpo se entumece, ¿no? Es más, hablando de personas grandes, pues aún más. Entonces tenía que hacer un considerable esfuerzo. Tenía que ponerse la ropa y después caminar hasta el lavabo que estaba en la cocina, mojar sus manos, y como ustedes saben, cuando hace mucho frío, pues las aguas están heladas, esas aguas de la cubeta estaban heladas. Entonces dijo, mejor no. Así que decidió desistir de su tentación y volverse a dormir. Pero como ustedes saben, cuando algo deseamos, ¿no? Entonces se acostó, y estando acostadito en su cama, calientito, comenzó en él a desatarse, en el interior de Rabí Jacob, una verdadera guerra de sentimientos, ¿no? Por un lado, decía, no concebía la posibilidad de dejarse vencer por la pereza. Recordaba que había luchado durante muchos años con perseverancia y tenacidad el quitarse la pereza, ¿no? Entonces decía él, esta pereza echaría a perder todo el esfuerzo que hasta ahora realicé para corregir mis debilidades y perfeccionar mis actos. Pero por otro lado, también se decía, bueno, ¿corresponde acaso que la tentación que siento por fumar sea tan fuerte que hasta me tenga que levantar de la cama y me lleve a realizar este considerado esfuerzo? ¿No se diría que este deseo me está dominando?, decía Rabí Jacob. Así que ahora decidía pararse y vencer la pereza, y ahora consideraba quedarse en la cama a fin de vencer la tentación de fumar. Entonces, finalmente, decidió algo y actuó. ¿Qué decidió? Se paró de la cama, llevó a cabo el ritual de lavado de manos, regresó a su cama, se puso el cigarro en la boca, pero no lo fumó. Y con ello decimos que de esta manera venció dos debilidades. Así es como se forman los grandes hombres de nuestro pueblo. Así es como los hombres que admiramos, que son de santidad, que son sadiquim, que son personas que hacen milagros en nuestro pueblo, así se forman. ¿Cómo se forman? Cuando luchan contra cualquier cosa y no se dejan vencer por ellas. ¿De acuerdo? Entonces eso lo pudimos ver, por ejemplo, en Shaul, lo pudimos ver en Kefa, fueron hombres que lucharon y vencieron cualquier cosa que les estorbaba para crecer delante de Hashem. Ahora, relacionado con nuestro tema,
Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que los hombres, las personas, estamos compuestos de fortalezas y debilidades. Y como dicen por allí, de virtudes y de defectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las virtudes con nosotros? Pues obviamente realzan a la persona, hacen honorable a la persona. ¿Y qué hacen los defectos? Bueno, pues los defectos desvalorizan y reducen el prestigio de la persona. Ajá. Entonces, entre las muchas actitudes que conforman la composición del hombre, se encuentra una actitud, un agente que resalta por la capacidad que tiene de bloquear el crecimiento de la persona. Esta actitud, este agente, reprime del hombre, de toda persona, la disposición a corregir sus errores y retomar el buen camino. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a algo que nosotros conocemos muy bien, que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, pues la justificación es, mis amados hermanos, es una actitud, ¿verdad?, que al igual que el resto de otras, que las otras actitudes, tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva de la justificación? Bueno, pues la parte positiva en que los hombres podemos ocupar la justificación es, pues por ejemplo, cuando nos vemos en situaciones comprometedoras que nos van a orillar a actuar en contra de la rectitud y de la buena fe, bueno, pues podemos usar la justificación para zafarnos de circunstancias apremiantes que las vidas nos presenta, ¿no? A veces nos encontramos con personas, con amistades que nos invitan a hacer cosas y nosotros podemos usar la justificación para decir no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Entonces esa es la parte positiva de la justificación. En la parte negativa, el hombre expone justificaciones, normalmente a sí mismo, ¿no?, especialmente hacia sí mismo, para demostrar que su comportamiento, que lo que hace no es censurable y no es deplorable. De esta manera, para todo error, siempre encontrará una justificación que va a solapar su conducta, que acalle su conciencia, que le diga estás bien. Ajá. Ya ustedes saben que cuando nos portamos mal, cuando hacemos cosas mal, normalmente nuestra conciencia nos redarguye. Bueno, pues la justificación, usándola negativamente, va a decir, siempre nos va a decir que estuvimos bien. Ajá. Entonces, esta actitud tomada por el hombre, la de justificar sus errores, fíjense que tiene una razón lógica y otra psicológica, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Bueno, pues la lógica es la que atañe a la comodidad. ¿Por qué un hombre se justifica? Bueno, porque es mucho más cómodo y fácil aducir justificaciones que aceptar los errores y cargar con las culpas. Es muy difícil, ¿no?, decir me equivoqué, hizo esto incorrecto, es muy complicado. Entonces, ¿por qué el hombre utiliza el justificarse? Bueno, porque es cómodo, ¿no? Dices una buena justificación y te escapas de cargar con tus errores y de cargar con tus culpas. Ahora, la psicológica es un poquito más profunda, más complicada. ¿Por qué? Bueno, porque la aceptación compromete, la justificación desliga de obligaciones y compromisos. Entonces, no hay mejor excusa que una buena justificación, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, a la sombra de la justificación
el hombre rompe compromisos, deshace tratos, desvaloriza su palabra, no cumple con lo que dice, porque lo puede justificar. A la sombra de la justificación, o diríamos por la justificación, el hombre adormece el desarrollo de sus potencialidades. ¿Por qué? Porque puede lograr cosas, puede hacer cosas, puede elevar su personalidad, pero como nunca se plantea hacerlo, entonces siempre se está justificando. Entonces, volviendo con esto que estamos analizando, en relación con los egipcios, mis hermanos, y volviendo a la pregunta de que por qué los egipcios no hicieron caso a la palabra de Hashem y mantuvieron a su ganado y a sus siervos fuera y fueron destruidos, ¿verdad? Podríamos decir que en este sentido giraba su extraña actitud. Los egipcios fueron portadores de este gran defecto del cual no quisieron librarse. Bien sabían por la palabra de Moshe que habrían de cumplirse cabalmente, íntegramente lo que Hashem había ordenado. Ellos estaban seguros. Entonces, en esta séptima plaga, la del granizo, todos los animales que se hallaran en el campo al descubierto iban a perecer de manera implacable. Nadie dudaba de eso. ¿Quién podía dudar de esto si ya habían pasado 6 plagas y cada una de las plagas se habían realizado conforme la palabra de Hashem lo había señalado? Entonces, ellos sabían, ellos lo afirmaban categóricamente. De hecho, podríamos pensar que aún en sus casas, entre ellos platicaban, que eso iba a suceder, ¿no? Yo me imagino que decían, oye, ¿vas a meter tu ganado? Y muchos dijeron, sí, lo voy a meter porque mira, ya sucedió. Así que ellos estaban seguros de todo. Entonces, no obstante, parte de los egipcios, su reacción fue no meter a sus animales al establo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no metieron sus animales al establo? Porque precisamente, mis amados hermanos, esa acción que ellos harían, la de meter sus animales al establo, significaría que ellos reconocerían la supremacía de Hashem. En otras palabras, significaba aceptar la ideología de que solo hay un ser todopoderoso, el monoteísmo, en otras palabras. Ellos adoraban a muchos dioses, pero ahora un solo Dios estaba terminando con todo lo que ellos conocían. Y eso, reconocer eso, a ellos los iba a comprometer para que realizaran cambios en su forma de vida, en su vida misma. Ellos tendrían ahora que decir, todos estos dioses que nosotros tenemos no sirven de nada. El único Dios que existe es el Dios de los hebreos. Entonces, no solo era el hecho de afirmar y confesar que el Dios de Israel es el omnipotente, que es no solo era confesar, no solo era decir, bueno, sí, el Dios de los hebreos es el Dios que lo controla todo, que controla desde los piojos más insignificantes hasta las inclemencias del tiempo más vigorosas. No solo era eso, más bien era, hermanos, comenzar a ver para dentro de ellos mismos, reestructurar sus vidas, realizar hechos significativos en sus vidas que concordaran con el nuevo pensamiento que ellos tenían de un Dios que lo maneja todo. Así que, como ellos no querían realizar todo esto, no solo porque les era incómodo, ¿de acuerdo?, sino porque los obligaba a realizar cambios en ellos, así que prefirieron aducir cualquier justificación e incluso hasta perder su patrimonio con tal de no comprometerse. Entonces,
podemos decir, hermanos, que el empleo negativo de la justificación puede llevar a toda persona a la perdición. Entonces, esta explicación nos deja un mensaje que se ajusta oportunamente a nuestra actualidad. ¿Cuál es este mensaje? En la generación que nos ha tocado vivir, observamos que esta ideología, que este pensamiento que tenían que adoptaron los egipcios, también puede estar en nosotros. Entonces, le cuesta a la persona adentrarse en la fe, en la religión, aún sabiendo, aún comprendiendo, aún aceptando que es el único camino para alejarse de todo lo malo, que es el único camino correcto, viable, el que le trae puras cosas buenas. Como decía Shaul, de algo que no se va a arrepentir, que la fe en Hashem es algo enorme, es algo maravilloso. Y que buscar a Hashem lo va a alejar de ideologías incorrectas que cautivan a muchas personas. Y hoy muchas personas están cautivadas por ideologías incorrectas. Entonces, adentrarse en la fe, adentrarse en la religión es algo bueno. Y eso lo sabe la persona. Sin embargo, la persona prefiere justificarse a fin de no comprometerse. La persona dice, mira, todo es lo mismo, ¿no? La persona prefiere justificarse, la persona prefiere decir, mira, en todos lugares puedo encontrar a Hashem. No es cierto, solamente hay un Dios, ese Dios es el Dios de Israel, no está en otro lado, es el Dios de los hebreos, es el único Dios. Entonces, no lo vas a encontrar entre los musulmanes, no lo vas a encontrar entre los maometanos, no lo vas a encontrar en ningún otro lado, lo vas a encontrar en Israel. Entonces, la persona que no quiere hacer esto, prefiere justificarse y no comprometerse, no realizar cambios en su vida, los cuales, si los realiza, estos cambios solamente van a redundar en su beneficio y en su prosperidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué le pasó a los egipcios? La desconsideración y la justificación que hicieron los egipcios los llevó a su perdición. Por otro lado, la consideración y el compromiso que los hombres tienen los llevan al éxito. Entonces, eso es lo que aprendemos en esta tarde. Tenemos, mis amados hermanos, que considerar cada aspecto de nuestra vida. Y van a ver ustedes que cuando lo hagamos, entonces vamos a alcanzar, vamos a elevarnos, porque eso es lo que quiere Hashem, que la persona se eleve, que la persona crezca. Los grandes hombres de nuestro pueblo Israel, por ello lo lograron. Amén. Consideremos cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea material o espiritual. Hashem les bendiga a todos y que estemos pasando un buen día de Shabbat. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Shabbat Shalom a todos, hermanos.